Hola, queridos estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de emprendimiento. Ya estamos por la semana 17 y el día de hoy vamos a ver las proyecciones financieras. Ya, las proyecciones financieras de la empresa se fundamentan en los presupuestos de ventas, de costos y de gastos que se analizaron en las unidades anteriores. Es decir, anteriormente nosotros ya hemos visto cada uno de estos conceptos. Y para realizar un presupuesto se debe considerar una serie de supuestos básicos sobre los cuales se pueden proyectar las cifras financieras. Tenemos los supuestos básicos para las proyecciones financieras, presupuestos de ventas, completada la investigación de mercado y realizado el plan de mercadeo, el empresario podrá estimar cuál será el volumen de venta, el precio al que venderá sus productos y cuál será el tiempo de recuperación del dinero invertido. Con esta información puede proyectar sus ingresos, normalmente el número de unidades vendidas y el precio de venta son las bases sobre las cuales se asienta toda la proyección financiera de la empresa, por lo que su estimación debe ser realizada con el mayor nivel de detalle y considerando todos los factores que puedan afectar a las ventas. Tenemos el presupuesto de costos. En este presupuesto se debe incluir los costos de vender un producto o prestar un servicio. Debe ser realizado en función del tipo de empresa que se trate, es decir, si es industrial, comercial o si es de servicios. Para el caso de emprendimientos industriales, el costo debe incluir todos los pagos relacionados con la planta de producción. En el caso de empresas comerciales, el costo estará determinado por el pago necesario para adquirir los productos que se comercialicen, y para empresas de servicio, normalmente el costo estará determinado por el costo de la mano de obra que presta el servicio y los materiales que utiliza. Un aspecto muy importante al momento de presupuestar el costo es diferenciar entre los costos fijos y también los costos variables. Ok, vamos a continuar con el texto. A ver, aquí tenemos lo que son los presupuestos de gastos. Se refiere a los gastos de la administración de ventas y también de la administración financiera en los que se incurrirá la operación de la empresa. Aquí se va a diferenciar entre los gastos fijos y los gastos variables. Tenemos el estado de resultado proyectado, incluirá los ingresos por ventas, los costos. A ver, denme un ratito, un ratito, un ratito. Ya, tenemos el estado de los resultados y aquí tenemos el formato básico para la proyección del estado de resultados utilizando la información de la fábrica de pupitres es el siguiente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una tabla y tenemos con todos los meses del año, ¿sí? Hasta llegar aquí al año, ¿ya? Y aquí tenemos todos los ingresos por meses, los costos de ventas, la utilidad bruta, los gastos de administración, los gastos de venta, el gasto total y también tenemos la utilidad antes de impuestos. Tenemos también la participación de los trabajadores, el 15%, aquí lo ponemos ya al año, el impuesto a la renta igualmente en el año y tenemos la utilidad neta. A ver, tenemos también el flujo de fondos proyectado. Ya, este también es conocido como flujo de caja proyectado. Debe incluir todos los ingresos y egresos de dinero que tendrá el emprendimiento. Esto es diferente al estado de resultados proyectado y en este concepto no solamente se incluyen ingresos por ventas y egresos por costos y gastos, sino también la compra de activos fijos, los préstamos bancarios, el pago de los préstamos o créditos, la inversión en activos, gastos preoperacionales y capital de trabajo. No incluye aquellas transacciones que no representan movimientos de efectivo, tales como la depreciación de activos fijos o provisiones de impuestos o beneficios sociales que sí se incluyen cuando ya se pagan, etcétera. Para la elaboración de este estado financiero proyectado se debe segregar los ingresos y egresos de fondos de acuerdo con cada una de las siguientes categorías. Tenemos los movimientos operacionales, que son los ingresos y egresos originados por el giro principal del emprendimiento.
¿ya? Normalmente serán los mismos conceptos del estado del resultado de los proyectos restados aquellos que no se reciben o pagan en el mes. En el caso de las ventas a crédito, se deberá incluir los valores en aquellos meses en los cuales efectivamente se recibirán los fondos, mientras que los costos y gastos en los meses que efectivamente se pagarán. Ahora bien, tenemos los movimientos de inversión. Son aquellos originados en transacciones que representan inversión, tales como la compra de activos fijos. Y también tenemos lo que son los movimientos financieros. Son aquellos derivados del financiamiento del emprendimiento. Por ejemplo, ya. Puse un ratito en pausa para cerrar la puerta porque estaban haciendo mucha bulla. ¿Ya? Vamos a continuar. Tenemos los movimientos financieros, que son aquellos derivados del financiamiento del emprendimiento. Por ejemplo, las transacciones con instituciones financieras o con los aportes de los socios, la recepción y pago de capital, de créditos o de los intereses. También tenemos los aportes recibidos de socios, entre otros. Y cabe mencionar que este estado de flujos proyectado tiene un rubro inicial que se conoce como el del año cero. En este periodo se incluyen todos los ingresos y egresos de fondos que se realizan antes de la primera venta. Por ejemplo, tenemos el aporte de socios, la compra inicial de activos o el pago de pagos preoperacionales. Por otro lado, el flujo de fondos proyectado debe ser realizado como mínimo para 5 años, al igual que el estado de resultados proyectado, y luego se realiza un resumen de los resultados de cada uno de los años, del año cero hasta el año 5. Ya, y aquí tenemos el formato de flujo de fondos proyectado. En función del estado de resultados incluidos en la página 103, estudiaremos un modelo de flujo de fondos proyectado y para su elaboración vamos a suponer que existe un gasto de depreciación de 500 mensuales, que se resta del total de gastos y que requiere una inversión inicial en activos de $38,300, para lo cual es necesario acceder a un crédito de $10,000 que se pagará en 3 años con cuotas mensuales de $332. Ya, y aquí tenemos una tablita igualmente del flujo de fondos proyectados que son mensualmente. Igualmente tenemos aquí los ingresos, los costos de venta, los gastos, que es el dinero que se va, y tenemos el total de flujo operacional. Ahora bien, algo muy importante es poder hablar sobre el cuidado del medio ambiente dentro de los emprendimientos o de las empresas grandes. Uno de los principales aspectos que un emprendedor debe cuidar es la protección del medio ambiente. Ecuador posee una gran biodiversidad que debe ser protegida de la acción de intereses que solamente buscan su propio lucro a costa de la destrucción del medio ambiente. Revisemos los artículos de la Constitución que procuran el cuidado del medio ambiente. Y aquí tenemos, con respecto al mismo, que es el espacio en el cual se establece una relación entre los seres vivos de la naturaleza, seres humanos, animales y vegetales, la relación entre sí y los elementos naturales que permiten su supervivencia. Por lo tanto, incluye el uso del suelo, el aire, el agua, el clima, está la atmósfera, los seres humanos, la flora y la fauna. Y tenemos la biodiversidad, que se refiere al conjunto de patrones naturales de los seres vivos como consecuencia de la evolución natural de las especies. A fin de proteger el medio ambiente y la diversidad, la Constitución del Ecuador incluye artículos que deben ser conocidos por los emprendedores. Y por ejemplo, aquí tenemos el artículo 14, que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Summa causae. Esto de aquí se declara el interés público de la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de la prevención naturales degradados. El Estado promoverá el sector público, privado, el uso de tecnologías ambientales limpias y
de energías alternativas, no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria y tampoco va a afectar al derecho del agua. Otro aspecto muy importante es, por ejemplo, analizar el artículo 71. Aquí nos indica que la naturaleza o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, la estructura, las funciones y los procesos evolutivos. Ahora bien, toda persona, toda comunidad, todo pueblo o nacionalidad podrá exigir la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y para explicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que formarán un ecosistema. Esto nos indica la Constitución Pública, ¿sí?, del Ecuador, y también tenemos los derechos de la naturaleza. El artículo 72, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen al Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y los colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos del impacto ambiental grave o permanente, ya sean ocasionados por explotación de recursos naturales que no sean renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptar las medidas adecuadas para así poder eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Tenemos también el artículo 73. Aquí nos indica que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y materiales orgánicos e inorgánicos que puedan alterar de alguna manera el patrimonio genético nacional de nuestro país. Ya, entonces vamos a continuar con el artículo 74, que las personas, comunidades, los pueblos y las nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitirán el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación y uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado también. A ver, como se puede observar, la Constitución del Ecuador garantiza los derechos para la naturaleza a fin de evitar impactos ambientales que se pueden presentar en un emprendimiento o en la cadena de producción. Entre los principales temas se deben evitar la explotación nociva de los suelos, la explotación desmedida de los recursos naturales, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la afectación antinatural de la biodiversidad y también está la inserción de tóxicos en la naturaleza. En consecuencia, los emprendimientos deben incluir una política de gestión ambiental, es decir, un conjunto de estrategias que permitan la gestión integral, ya sea la planificación, la organización, la dirección, el control y la evaluación del sistema ambiental, mediante lo cual se desarrollan procesos adecuados para promover una calidad de vida apropiada y prevenir sistemas que atenten contra la naturaleza. Por otro lado, los emprendimientos deben tener buenas prácticas ambientales que incluyan las 3 Rs, ¿sí? Reducir, reutilizar y reciclar. En reducir, generar menos residuos en origen como tal, ¿sí? En reutilizar, alargar el ciclo de vida de un producto dándole otro uso sin convertirlo directamente en basura, sino que en casa podemos volver a reutilizar ciertos envases que nos pueden servir para otro tipo de utilidades. Tenemos reciclar, utilizar un producto para generar uno nuevo, evitando que se convierta en basura de igualmente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a terminar con la clase. En la otra clase vamos a ver ya temas nuevos que respectan con la comunicación y transmedia. Y esto tiene que ver con los emprendimientos. Ya más adelante, conforme vayamos explicando las clases, vamos a ver de lo que vamos a tratar, ¿ya? Bien, siendo así, voy a dejar de compartir pantalla. Por favor, presentar las tareas de forma correcta, sobre todo
que sea presentable, igualmente los resaltados con una reglita para las personas que hacen en el cuaderno, de la misma manera utilizar la herramienta gráfica de la línea para las personas que utilizan Word para resolver estas tareas. Dicho esto, hasta aquí vamos a culminar con la clase del día de hoy, de la semana 17 de segundo de bachillerato.